Hola, ¿qué tal? Como ha pasado mucho tiempo desde que colgué el último vídeo, voy a empezar con noticias porque han pasado muchas cosas durante los últimos 6, 7, 8 meses. No, empiezo con un comentario. Muchos de vosotros me habéis escrito que no hay traducciones en mis vídeos, así que lo explico otra vez. Los subtítulos españoles están integrados en el vídeo y para escoger la traducción le dais al botón de herramientas y escogéis la traducción. La noticia es que creo que voy a empezar a hacer un blog en inglés aparte del español, porque estoy en Inglaterra y el chico que me acoge aquí tiene un inglés precioso, un acento británico súper bonito y explica las cosas muy bien. Y yo le suelo grabar mucho, así que creo que estos vídeos les van a servir a los que estéis aprendiendo inglés. Y si alguno de vuestros amigos está aprendiendo inglés también, pues os lo agradecería mucho si compartiríais los vídeos nuevos en inglés. Va a ser un playlist diferente al español. Bueno, eso aún está en proyecto. Y hoy he hecho un montaje de vídeos muy viejos que grabé hace mucho. Van de cómo hacer una fideuà. Fideuà es como una paella, pero con fideos. Y es un plato catalán. La verdad es que me gusta mucho más que la paella. También les advierto que la calidad del audio no es muy buena porque teníamos la campana de la cocina puesta, que si no eso suelta mucho olor. Pero bueno, cuando vais a un bar a pedir una cervecita tampoco le vais a escuchar muy bien al camarero. El español hablado hay que aprenderlo en diferentes circunstancias. Se entiende y como siempre tenéis los subtítulos españoles integrados. Aranchi, pero vas a tener que comentar, ¿eh? Pues echa un poco de aceite de oliva cubriendo lo que es la paellera. Ajá. O la paella, porque en realidad paella se le llama a esto. ¿Sabías que paella se le llama, el nombre de la paella es esto, no lo que haces? No el arroz. No, yo pensaba que Lo esto era pasa la es que le hemos paellera. cambiado el nombre, le ponemos paellera a esto y paella cuando hacemos con arroz. Lo que vamos a hacer hoy es fideuà, Sí. que es como una paella parecido, pero con fideos finos. Ya es catalán, ¿no? Sí, totalmente la carne. Vale, ¿y cómo se llama la paella entonces? El plato. Ha quedado ¿Arroz? paella. Es un arroz con verduras, como quieras. Ajá. Porque la paella puedes hacerla, bueno, lo que vulgarmente llamamos paella la puedes hacer de muchas maneras. El fideo tiene que ser fino y de 0,1. Ellos utilizan un fideo más gordo, pero a mí no me gusta. O sea que va a ser una fideuà a mí. Pero es la que siempre hemos comido, ¿no? Exacto. Vale. Porque en Cataluña hacen el fideo muy gordo y a mí no me gusta. Pues es la única que he probado. Yo pensaba que era así. A ver, ¿qué son estos Estos ingredientes? son rabas o también le puedes echar calamares. Los Vale. limpias y los haces en trozos. Mm. Esto es una gamba, le falta la cabeza y las patas. La cabeza y las patas están aquí con agua. Sí, pues como me habías enseñado a hacer un caldo de pescado. Lo que quiero es que te acordabas. Echamos ya las gambas. Te voy a molestar aquí, ¿verdad? No, porque ahora se va haciendo esto ahí. Almejas. Están cerradas. Son Claro, frescas. Es que las que están abiertas las tienes que tirar, ¿eh? Si están abiertas, antes de cocerlas, están malas. Ya, pero las que tenemos en Ucrania son como ya hechas. Es difícil Cocidas. encontrar, sí, cocidas. Se pone queso. Ya. Qué guay. Se van abriendo ya las almejas. Hasta que se abren todas, le vas dando vueltas. Y agregamos pimientos rojos. Voy mirando a ver si está blandito ya el pescado. Bueno, ahora vamos sacando esto a un recipiente. Ahora es lo importante, la diferencia de un fideuà a otro. Este no lo hacen la mayoría de los catalanes. Pues la mayoría de los catalanes lo que hacen es cocer el fideo y luego meterlo al horno, pero a mí no me gusta así. Entonces yo lo que hago es como mi gran amiga Francisca, que tiene una fideuà muy especial. Y esto es lo que más trabajo tiene, porque mira, es blanquito, ¿verdad?
Bueno, hasta que esté bien tostado, le tienes que estar continuamente dando vueltas para que no se te queme. Este es el secreto de la fideuá. Por eso la gente no lo hace, porque es mucho trabajo. Es más fácil meterlo al horno, pero una buena fideuá tiene que ser mano a mano, como yo siempre te enseño las cosas, bien trabajadas. Tú oye, explica bien, que no es hacerlo 5 minutos y me voy. No, hay que estar aquí, hasta que esto esté bien tostado. ¿Cuánto se tarda más o menos? En tostarlo igual un cuarto de hora, ¿eh? O quién sabe. Y en total todo el proceso de la fideuá. Muy poco, porque una vez que esto está tostado, esto va rápido. Como ves, ha consumido todo el caldito que había soltado con esto. Y yo ahora le echo un poquito más de aceite para que no se me pegue. Pero aunque se te pegue un poco no pasa nada, porque es el socarrá. En Valencia las paellas y en Cataluña las fideuás, cuando se quedan pegadas y queda una costra negra, se llama socarrá. Es buenísimo. Ahora, el que no sabe, pues dice que asco, se ha pegado. No, no mejor. No sé si se te oye bien con este ruido. Ahora, pero antes no estaba puesto. Hasta hace poco no estaba puesto. Se me está oyendo ahora, ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que luego nos va a oler la... ¿La ropa? No, La casa. No, la casa. Bueno, No lo pasa encendemos. nada, ¿eh? Lo encendemos y para cuando tengas algo que decir lo apagamos. Vuelvo a echar un poquito del caldo, pero a veces se te puede caer algo, ¿eh? ¿Has echado sal? No, echa un poquito al calamar y al final le echaré un poco de fideo. Cogiendo color, esto ya se ha hervido, después tengo que colarlo y ahora seguimos para que vaya siguiendo tomando el color oscuro pero no quemado. Esto es lo más difícil, lo más laborioso de hacer una fideuá. Ese es el mayor trabajo. Que la gente no lo hace porque no tiene paciencia. La paella parece más fácil. Es más fácil. 16 minutos. Sí. Lo que hago ya es colar el fumé de pescado. Le vamos echando todo el resto. Se ha terminado la carrera, ¡Ole!